Sí, profe, solo una cosa, la desaceleración es negativa. La, en una desaceleración, la aceleración es negativa, sí. ¿Verdad? ¿A ustedes estarían de acuerdo con que yo llame al azar a una persona para que me ayude a hacer el ejercicio? No. Bueno, está bien. Vamos con el problema número uno. Un automóvil viaja a 90 kilómetros por hora y acelera a 1.6 metros por segundo al cuadrado. Calcule la distancia que recorre hasta que se detiene. B, el tiempo que tarda en detenerse. Y C, la distancia que recorre entre el primer y tercer segundo. Ok, vamos a ver. Para este problema, tal vez sea una buena idea hacer un gráfico, aunque el problema no lo diga. Yo lo voy a hacer para ayudarme a resolverlo. Gráfico de rapidez en función del tiempo. Y es un problema de desaceleración. Entonces, la velocidad, en este caso, se comporta como una línea recta que tiene inclinación negativa, o sea, que se mueve hacia abajo, ¿verdad? Ahora, yo en este problema conozco la velocidad inicial. La velocidad inicial es igual a ¿cuánto? ¿Mm? 90 kilómetros por hora. Es igual a 90 kilómetros por hora, pero eso hay que pasarlo metros por segundo. 25 metros por segundo, si 25. no me equivoco. Ok, excelente, muy bien. Chicos, ya voy. Entonces vamos a anotar aquí que la inicial era de 90 kilómetros por hora, pero ustedes ya saben muy bien que esto hay que pasarlo metros por segundo, entonces 90 kilómetros por hora por una hora entre 3.600 segundos por 1.000 metros entre un kilómetro es igual a 25 metros entre segundo. ¿Y cuál es la velocidad final? Cero. Cero, ¿verdad? Porque se detiene. Y también sabemos que mientras vas acelerando, la aceleración es negativa, es menos 1.6 metros entre segundo a la 2. Entonces, para esta pregunta, en la parte A, me piden que calcule la distancia que recorre hasta detenerse. Muy bien, pero yo hago una lista de datos, ¿verdad? Y observo que conozco la velocidad inicial, que son 25 metros entre segundo, la velocidad final, que es 0, y la aceleración, que es de menos 1.6 metros entre segundo a la 2. La clase pasada yo les había enseñado que una forma de resolver este problema era calculando el área bajo la gráfica, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿por qué en este caso en particular a mí no me sirve calcular el área bajo la gráfica? ¿Qué me falta? El tiempo. Me falta el tiempo, ¿verdad? Y si no conozco el tiempo, no conozco el tamaño de la base. Entonces, de momento, el tiempo es una incógnita que no conozco. ¿Verdad? No conozco el tiempo y no conozco tampoco la distancia. Entonces, para resolver la parte A, yo voy a utilizar una fórmula para calcular la distancia que no dependa del tiempo. ¿Cuál fórmula debo usar? ¿La fórmula 1, la 2, la 3 o la 4? La La 3. 3. La 3. La 3, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pues calculamos la distancia como velocidad final a la 2 menos velocidad inicial a la 2 entre 2a. La distancia es igual a
0 a la 2 menos 25 metros entre segundo a la 2 dividido entre 2 por menos 1.6 metros entre segundo a la 2. ¿Y cuánto es la distancia? Dejémoslo en 195 metros, 0.3 metros, dejémoslo así. No importan las cifras. Profe, si yo lo hice con cifras, entonces no importa. No importa, no importa. Y, profe, yo lo hice de otra forma, digamos, me dio un resultado muy parecido. Está bien. Pero Ahí. me dio 194.69. Se redondea. Seguro usted calculó primero el tiempo, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a calcular el tiempo, no importa. El tiempo que tarda en detenerse. ¿Cómo calculamos el tiempo? En vista de que ahora conocemos también la distancia. Bueno, cualquier fórmula nos podría utilizar. ¿Cuál fórmula usarían ustedes para calcular el tiempo? A uno. Tal vez la 1 sea mejor, ¿verdad? Porque la 1 no depende de la distancia. Depende solamente de los parámetros que el problema me daba originalmente. Entonces yo llego y agarro la fórmula 1 que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo y despejo, ¿verdad? El tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre aceleración. Es decir, es igual a 0 menos 25 metros entre segundo, todo dividido entre menos 1.6 metros entre segundo a la 2. Y el tiempo es igual a 15.63 segundos, una cosa así, ¿verdad? Todo esto dura 15.63 segundos. La parte interesante es la pregunta C, ¿verdad? Bueno, esta es la pregunta A, esta es la pregunta B y es la pregunta C. La pregunta C dice, calcule la distancia que recorre entre el primer y el tercer segundo, ¿verdad? Yo puedo representar eso gráficamente. Voy a hacer 2 marquitas. Profe, en esa sí me confundió un toque, porque, o sea, no sabía si fueron como el primer segundo de los 15 o así. No, porque se entiende, digamos, que el tiempo empieza en 0, ¿verdad? El tiempo no empieza en 1, empieza en 0 y termina en 15.63. O sea, yo quiero agarrar la distancia que recorre entre el tiempo t igual 1 segundo y el tiempo t igual 3 segundos, ¿verdad? Entre 1 y 3, ¿verdad? Una forma de hacerlo es calculando el área bajo la curva. Pero, desafortunadamente, yo no conozco la velocidad final, ¿verdad? Ni la velocidad inicial. Entonces, ¿qué estrategias propondrían ustedes para calcular esa distancia? Son la misma fórmula, pero con el tiempo igual a 1 y a 3. Ah, es una muy buena sugerencia, ¿verdad? Lo que dice Andrés es que yo voy a calcular primero la distancia en la que recorre desde los 0 segundos hasta los 3 segundos. Y luego calculo la distancia que recorre entre los 0 segundos y 1 segundo, ¿verdad? Y esto lo resto. O sea, ustedes entienden la lógica de hacer eso, ¿verdad? Lo que hago es calcular cuánto recorre en 3 segundos, luego calculo lo que recorre en un segundo y la diferencia es justamente lo que recorre entre 1 segundo y 3 segundos. Entonces vamos a hacer eso.
En los primeros 3 segundos, yo tengo los siguientes datos. Yo tengo que el tiempo dura 3 segundos, tengo que la velocidad inicial es de 25 metros entre segundo y tengo que la aceleración es de menos 1.6 metros entre segundo a la 2. Entonces yo puedo calcular la distancia usando la fórmula que no depende de la velocidad final. Es decir, puedo usar esta fórmula, ¿verdad? La fórmula cuadrática. Entonces aquí sería 25 metros entre segundo por 3 segundos más un medio de menos 1.6 metros entre segundo a la 2 por 3 segundos a la 2. Y esa distancia, llamémosla la distancia de 0 a 3, es igual a 25 por 3 más un medio por menos 1.6 por 3 a la 2. Aproximadamente 67.8 metros. Luego, en el primer segundo, yo sigo teniendo que la velocidad inicial era de 25 metros entre segundo. Tengo que la aceleración es de menos 1.6 metros entre segundo al cuadrado, pero ahora el tiempo es solamente de 1 segundo. Entonces la distancia que recorre de 0 a 1 segundo es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo a la 2. Y esto es entonces 25 metros entre segundo por 1 segundo más un medio de menos 1.6 metros entre segundo al cuadrado por 1 segundo al cuadrado. Y la distancia de 0 a 1 segundo sería entonces de 24.2 metros. La diferencia es entonces 67.8 metros menos 24.2 metros es igual a 43.6 metros. Ahí está. Profe, vieras que yo lo hice de otra forma y me dio igual. Está bien, entonces, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? Digamos, calculé la velocidad inicial y la velocidad final que iba a tener y después la distancia. ¿Está bien? Sí, está bien, está bien. ¿Cómo calculó esas velocidades? ¿Qué fue lo que hizo? Digamos, la velocidad inicial como parte de 1 segundo, entonces hay que restarle 1,6 de la aceleración. Y en los 3 segundos es lo mismo. Sí, 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 está bien, está bien. Es otra forma de hacerlo, está bien. Sí, sí. Excelente. No, la idea es ir viendo, digamos, formas alternativas de hacer lo mismo, ¿verdad? Está bien. Muy bien, a ver el problema número 2. Al detenerse un automóvil se derrapa y deja unas marcas en el pavimento de 250 metros de longitud, suponiendo que una desaceleración de 9 metros por segundo al cuadrado, calcule la velocidad que traía el automóvil. Este es un problema típico de física forense, ¿verdad? Es determinar la velocidad inicial que tenía el automóvil antes de empezar a frenar. Y aquí nos dan un conjunto de datos, ¿verdad? Entonces uno podría asumir, bueno, que esta es la distancia, esta es la aceleración,
Y como es un carro que está derrapando, ¿verdad? Entonces uno asume que finalmente se detiene. Es decir, que tiene una velocidad final de 0. Entonces, para el problema número 2, yo agarro mis datos, ¿verdad? Yo sé que la distancia que recorre el carro mientras está frenando, derrapando, son 250 metros. Yo sé que la velocidad final es 0. Ahora, yo podría asumir que la aceleración del carro es de menos 9 metros entre segundo a la 2, ¿verdad? Ojo que es negativa. Este valor, en un caso real, ¿verdad? En una situación real, pues en realidad no se mide, sino que lo que hace el investigador es asumirlo o aproximarlo, ¿verdad? Porque hay más o menos una aceleración característica que puede alcanzar un carro que está derrapando por una carretera. Y lo que nos piden es calcular la velocidad inicial, ¿verdad? Ahora, hay que ser muy cuidadosos de observar que el enunciado de la pregunta en ningún momento me dice cuánto tiempo tarda en hacer este movimiento, ¿verdad? Por lo tanto, el tiempo es desconocido. Hay que calcular la velocidad inicial sin conocer el tiempo. ¿Cuál fórmula uso? La tercera. La 3. La tercera, ¿verdad? Pero la tengo que despejar. Y este exige, ¿verdad? Un procedimiento de despeje. Paso esto a multiplicar, paso esto a sumar. Bueno, más bien lo que hago aquí es, sí, digamos, puedo pasar este a restar, digamos. Entonces tendría 2AD menos VF a la 2 igual a menos VI a la 2. Entonces lo que hago ahora es cambiarle de signo, ¿verdad? Tendría que VI a la 2 es VF a la 2 menos 2AD. Y entonces VI sería igual a más menos la raíz cuadrada de VF a la 2 menos 2AD. Y voy a tomar la solución positiva porque voy a suponer que el carro se movía hacia adelante, naturalmente, ¿verdad? Entonces, la velocidad inicial sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado menos 2 veces aceleración, que es menos 9 metros entre segundo a la 2, por la distancia que es de 250 metros. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Porque la cantidad que ustedes estén calculando aquí está dentro de una raíz y solamente tienen sentido las soluciones reales, ¿verdad? Por lo tanto, lo que está dentro de la raíz tiene que ser un número positivo. Esto da aproximadamente 67.08 metros entre segundo. Entonces, esta era la velocidad inicial. (67.08 metros entre segundo). Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo creo que no.
Ok. Vamos con la pregunta 3. Profe, aún no me puedo volver, es que estaba copiando algo. ¿Ok? Me dice cuando terminan. Ya, profe, muchas gracias. Ok. 3. Dos automóviles idénticos pueden acelerar a 3 metros por segundo al cuadrado si el auto A tiene una velocidad inicial de 2.5 metros por segundo y el B de 5 metros por segundo. Calcule la separación de los autos después de 10 segundos si arrancaron del mismo punto. ¿Ok? Esta pregunta en realidad es más sencilla de lo que puede parecer a primera vista, ¿verdad? Simplemente asumimos que tenemos una pista, ¿verdad? E inicialmente teníamos dos carros. El carro A, que lo voy a hacer de color rojo, y el carro B, que lo voy a hacer de color azul, ¿verdad? Entonces, hay que asumir que la velocidad inicial del carro A es de 2.5 metros entre segundos. Y la del carro B es de 5 metros entre segundos. Luego, ambos vehículos aceleran con una aceleración idéntica de 3 metros entre segundo al cuadrado. Y al cabo de 10 segundos van a estar más adelante, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de los dos va a estar más adelantado? ¿El B o el A? El B. El B. Ah, porque el B tenía una velocidad inicial más grande, mientras que el A va a estar un poquito más atrás. Y queremos calcular la separación entre los dos. Ok. Verbalmente, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Así, en palabras, ¿qué tendríamos que calcular aquí nosotros? ¿Qué será esto? Profe, yo saqué la distancia que hace el 1 y la distancia que hace el 2 y después la resté. Las dos distancias. Sí, ¿verdad? Bueno, la que hace el A y la que hace el B, ¿verdad? Lo que hacemos es que calculamos la distancia que recorre cada uno y las restamos, ¿verdad? Muy bien, ese es el tipo de razonamiento que yo quiero que ustedes hagan. Y nos damos cuenta que la velocidad final del carro A es desconocida y también lo es la del carro B. Entonces, vamos a ir cada uno de los carros por aparte. Primero para el carro A. Yo anoto que la velocidad inicial es de 2,5 metros entre segundo, que la aceleración es de 3 metros entre segundo al cuadrado y que el tiempo es de 10 segundos. Entonces, ¿cómo determino la distancia? O sea, como yo no conozco la velocidad final, ¿verdad? ¿Cuál fórmula tendría que usar? ¿1, 2, 3 o 4? La 2, profe. La 2, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Sería igual a la velocidad inicial de A por el tiempo más un medio de aceleración de A por el tiempo al cuadrado. Entonces sería 2,5 metros entre segundo por 10 segundos más un medio de 3 metros entre segundo al cuadrado por 10 segundos al cuadrado.
¿Cuánto da? ¿Cuánto da? $3,750 ahí, sin preocuparme demasiado por las cifras, ¿verdad? Para el carro B, hacemos algo parecido, ¿verdad? Anotamos la velocidad inicial del carro B, que es mayor, que es 5 metros entre segundo. La aceleración del carro B sigue siendo 3 metros entre segundo al cuadrado. El tiempo lo tomo de 10 segundos también. Y la distancia que recorre el carro B sería entonces la velocidad inicial del carro B por el tiempo más un medio aceleración del carro B por el tiempo a la 2. Es decir, 5 metros entre segundo por 10 segundos más un medio de 3 metros entre segundo al cuadrado por 10 segundos al cuadrado. Y esta distancia da 2. Mira, aquí me equivoqué. Esto tiene que dar 200, ¿verdad? 200 metros. Aquí me equivoqué, chicos. Esto no da este número tan grande. La distancia del carro A debería darnos solamente 175 metros. ¿Ok? Sí, sí, ¿verdad? Ahí me equivoqué. Y luego calculamos la diferencia como la distancia de B menos la distancia de A, 200 metros menos 175 metros, y es igual a 25 metros. Entonces ahí mi respuesta sería que el carro B lleva una ventaja de 25 metros sobre el carro A. Ok, Tipo en la fórmula de la distancia. 10 segundos. Ah, ok, gracias. Vamos a borrarlo. Se ve feo, ¿verdad? 10 segundos.